En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y Francia 24. Esta semana hablamos de la tensión y la violencia que han marcado las últimas jornadas de huelga aquí en Francia y también hablamos del relanzamiento del diálogo entre las partes. Nos acompañan en este estudio Luisa Corradini, corresponsal de La Nación. Bienvenida. Gracias. Jean-Frédéric Chauve es historiador e investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gabriela Bravo es corresponsal de Radio Cooperativa de Chile. Bienvenida. Mucho gusto. Y a distancia, Federico Tarragoni, sociólogo en la Universidad París Diderot. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación en la emisión. Bueno, es el monotema en Francia. La movilización es contra la reforma de las pensiones. Nos preguntamos, ¿hay luz al final del túnel? Hoy en Primera Plana. La tensión y la violencia han marcado las últimas jornadas de huelga en Francia contra la reforma de las pensiones, movilizaciones masivas, pero también una espiral de tensión de la que nadie ya sabe muy bien cómo salir. La semana que viene se reactivará el diálogo entre la primera ministra Elisabeth Borne y los sindicatos luego de un pulso radicalizado a partir del decreto con el que Macron aprobó su reforma, eludiendo el voto de la Asamblea Nacional hace 2 semanas. Desde entonces, convocatorias espontáneas en redes sociales y paros continuos en distintos sectores, especialmente en energía y transportes, han dominado la agenda social y política del país. ¿Hasta cuándo Francia puede aguantar instalada en esta situación? Nos lo preguntamos todos los días, la verdad, aquí. ¿Qué elemento podría producir un cambio en alguna de las posturas? Repasemos algunas portadas que nos trae la prensa. Liberación. ¿Dónde está la salida?, se pregunta el rotativo con la foto de un presidente Macron empequeñecido y caminando solo en el vacío. Diario La Croix. El desafío del mantenimiento del orden tras los estallidos de violencia. El semanario L'Un titula Democracia sobre brasas tras los últimos acontecimientos sucedidos en Francia. Bueno, luego les voy a preguntar por ese compás de espera en el que nos encontramos con esta crisis a espera de que se retome el diálogo la semana que viene. Pero antes de nada, toda esta crisis que arrastra a Francia, Luisa, desde hace ya 2 meses, ¿qué está mostrando de la democracia ahora mismo? La pregunta es correcta, porque no es la democracia en Francia, es la democracia. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con la democracia? El cambio de las sociedades que cada vez tienen más desconfianza en la democracia tradicional y en los dirigentes. En consecuencia, lo que se ve prácticamente en todo el mundo es que antes la gente protestaba, es verdad, manifestaba, exigía de sus dirigentes, pero en función de un objetivo común y para lograr un objetivo común a toda la sociedad. En este momento da la sensación de que las protestas en el mundo entero son sobre todo destituyentes, van en contra de todo lo que es la autoridad institucional y los reclamos son sectoriales, por supuesto. Todo esto fogoneado, por utilizar ese término, por unas redes sociales que son omnipresentes en la actividad social. Es decir, poniendo la lupa en el caso francés del que vamos a hablar por sus elementos, también podríamos trazar lecturas a nivel internacional. Muy interesante. Jean-Frédéric. Bueno, la cuestión democrática, ¿cómo plantearla? Si lo que se sobreentiende es que ha habido en las últimas semanas unos atentados institucionales contra la democracia, es decir, contra la letra de la Constitución, contra el funcionamiento normal de las instituciones, no ha habido crisis democrática en Francia. Lo que ha habido es un enfrentamiento de carácter efectivamente en parte sectorial, en partes ensanchado, y que ha sido de alguna forma presentado a la opinión pública como una forma de democracia alternativa, pero no se puede decir de ninguna manera ni que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo hayan sobrepasado sus competencias dentro del marco de la Constitución francesa. Ni tampoco lo que pasa en la calle, porque que yo sepa, no es la imagen de una dictadura, lo que estamos viendo estos días en la calle. Gabriela. La pregunta que nos podemos hacer es acá en Francia, ¿cuáles son los límites de esta Quinta República acá en Francia? Es decir, la gente está buscando nuevas formas de expresión democrática que acá las ha encontrado a través de la calle, a través también se está expresando mucho a través de la violencia, pero lo que tenemos que saber es qué es lo legal y qué es lo legítimo.
porque lo que se usó, este decreto para hacer pasar esta reforma es legal, ¿Era legal? pertenece ¿A la a la Constitución? Constitución, no hay nada ilegal, no se ha, es decir, sin embargo, la gente siente que esto es legítimo por ser legal, podemos aceptarlo y es por eso que hemos visto a tanta gente salir a la calle a protestar por un sistema a lo mejor que ya está encontrando sus límites. Es conveniente esa puntualización, ¿no? De separar lo legal de lo legítimo. Luego vamos a profundizar en ello. Pero antes, Federico Tarragoni, desde la sociólogo de la Universidad París Diderot. Aunque la semana que viene parece que se va a retomar el diálogo, ¿por qué es tan degradado el diálogo entre el gobierno y los llamados cuerpos intermediarios? En Francia el diálogo social era algo importante en los años 40, 50, o sea, en los años de movilización masiva de los sindicatos durante los 30, los Trente Glorieuses, los años 40, 70, y después se ha degradado a menudo de la instalación de las políticas neoliberales. Y ahora lo que está pasando es que las políticas neoliberales, o sea, de imposición por la fuerza del Estado, de las leyes económicas de mercado, se está haciendo de manera siempre más autoritaria. Así que lo que era muy importante en la política francesa, o sea, la democracia social, ¿no? Este diálogo social entre el Estado y los sindicatos, ahora no es considerado como algo central, porque consideran que su legitimidad viene de las urnas y esta legitimidad es superior a la que a la legitimidad relacionadas con el diálogo entre los representantes sociales, sindicatos, asociaciones, movimientos sociales y el Estado. Es importante también, volvemos al tema de la legitimidad que ya apuntaba Gabriela, y es verdad que las urnas es una parte de la democracia, pero también protestar en la calle es otra parte de la democracia. Es decir, no es solo las urnas, ¿no? Sí, pero lo que se ve en los últimos años, hablando nuevamente de lo que es la democracia y la percepción de la democracia en grandes países occidentales, es que el voto no es suficientemente rentable, diría yo. Es decir, la gente dice, sí, yo voto, pero en realidad eso no le da la legitimidad al gobierno o al Estado para hacer lo que tiene que hacer, lo que prometió hacer, lo que a mí no me gusta. Este es el problema. Entonces, efectivamente, acá hay una crisis de algunos sistemas institucionales, es que hay que modificarlos, es que no hay que modificarlos. Yo personalmente no creo que la Quinta República Francesa esté llegando a sus límites. Yo creo que existen todos los instrumentos para ejecutar una política democrática y justa de justicia social. El problema es cómo se aplican los instrumentos, Luego, es como las redes sociales. Luego voy a seguir te voy a coger el guante, Luisa, y vamos a seguir por esa vía que abres, porque a lo mejor también el problema es que Francia no es un país acostumbrado a la coalición parlamentaria. De ninguna manera. Y a partir de ahí, en el momento que se ha perdido una mayoría absoluta, nos hemos encontrado de repente con esto, ¿no? Ese es el problema. Vamos a ir luego con ello. La violencia, como historiador, le pregunto, Jean-Frédéric, la violencia ha protagonizado las dos últimas jornadas después de varias tranquilas, es verdad. Una buena parte de los franceses ha responsabilizado al gobierno. ¿Se está haciendo el análisis justo del factor de la violencia estos días? El problema, como siempre, con estos acontecimientos es poder establecer concretamente y exactamente qué ha ocurrido en cada uno de los hitos que han sido puestos de relieve por los medios de comunicación y, como decía Luisa, por las redes sociales. Lo que a mí me asombra es la velocidad con la cual el famoso fenómeno viral, por el cual un video tomado con un teléfono se convierte en verdad. Y eso, los periodistas de domingo, que lo llaman ahora. Sí, y eso distorsiona de una forma absolutamente imparable la capacidad de diagnóstico real sobre el desenfrenamiento supuesto de la policía y el desenfrenamiento supuesto de los manifestantes,
Claro, con la de los idea dos clara. lados. Se quita el contexto del medio, hay el impacto de una imagen circulando, no hay contexto, que el periodismo se dedica a ponerle contexto a las imágenes y es muy peligroso. Y es fumarlo. por lo que no quiero contestar tu pregunta, Ya. porque yo quiero actuar como un juez de instrucción. O sea, Claro. yo quiero ver los datos. Y mientras no tenga datos, no puedo Lo cual opinar de forma me llega a vaga. preguntar si el problema en nuestra sociedad es que cada vez más estamos basados en la tiranía de una imagen que deja fuera el contexto y nos basamos en ese análisis caliente de ver imagen tras imagen y de devorarlas. Exactamente. Gabriela. El problema acá, para mí, el de la violencia, es que frente a un problema social, el gobierno solamente ha dado una respuesta policíaca. Entonces ha dejado a los cuerpos sociales, a la calle, como se le llama acá, estar frente a frente con la policía cuando la gente está pidiendo que se retire la reforma, que se abra el diálogo para ver un nuevo tipo de reforma. La respuesta que ha dado el gobierno es enviar cada vez más un contingente policial a las calles. Hay que decirlo para la gente que nos escucha que los primeros 7 actos se hicieron de una manera completamente pacífica, con pequeños actos de violencia, pero marginales pero completamente. La opinión pública yo creo que eso lo ha percibido completamente. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho estallar esta rabia? Es el uso decreto. del 49.3, que es El este decreto que permite votar esta ley sin pasar por el voto del Congreso, del Parlamento. Entonces, lo que ha comenzado como una reforma contra la jubilación, una reforma de las pensiones, ha abierto una brecha enorme social en donde ahora da cabida a otras reivindicaciones. Eso les iba a preguntar. ¿Creen que las pensiones es el principal argumento de un abanico mucho más amplios de enfados contra el gobierno, que tienen por denominador común ese enfado contra el gobierno, pero que ahí está la subida de precios, la ecología? Es decir, que no todas las personas que vemos ahí, en esas imágenes, están precisamente por la reforma de las pensiones, Luisa. Desde luego que no. Es un como se dice, frase un ras-le-bol general. Estoy cansado de todo y todo va mal y nada funciona. Pero recordemos una cosa. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que no conocen profundamente Francia, que este es un país de 68 millones de habitantes y que en la manifestación que más gente reunió 1.200.000 personas en todo el país. Y que, como bien decías hace un momento, no todas esas personas fueron violentas, manifestaron pacíficamente. Hay un grupo de pequeños violentos que están decididos a romper las manifestaciones y a crear ese tipo de situación. Y no es solamente ahora que lo vemos, hace años que lo estamos viendo. Los Black Bloc existen desde hace años y el gobierno no podía hacer otra cosa más que dar una respuesta policial a esa violencia, para evitar otro tipo de cosas, porque digamos que hace 2 meses que hay protestas y violencias y no se produjo una sola muerte. Yo quisiera saber en América Latina qué es lo que hubiera pasado si estuviéramos en una situación igual. Voy a hacer una breve pausa, pero enseguida continuamos hablando de la reforma de las pensiones y la movilización en Francia aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Moonlight Benjamin. Vesco et Marie Connet. Grand fleuve tranquille, Dominique A. coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, ses horizons changeants. Hali yangu mya bajeti, Mavokali. sijo kaniweka benchi, kanimaliza, utisho kanipa mastresi. RFI. Seguimos en Primera Plana hablando esta semana del momento de tensión que vive Francia. Vamos a ver si hay luz al final del túnel o no con las protestas por la reforma de las pensiones. Lo hacemos con Luisa Corradini, Gabriela Bravo, Jean-Frédéric Schaub.
Federico Tarragoni a distancia. Bueno, por fin, durante la jornada del pasado martes vimos algunos acercamientos, por fin, la propuesta de un mediador rechazada por el gobierno, pero a cambio la invitación de reunirse con Elisabeth Borne. Pero esta situación se puede superar con la línea roja puesta en el retraso de la de jubilación, como parece que tienen esa línea roja. ¿Qué puede haber de margen de maniobra la semana que viene, Gabriela o Jean-Frédéric? ¿Qué puede haber en la tabla? No, solo diría una palabra. Yo creo que la llave para entender lo que va a ocurrir la semana que viene es el resultado de la designación del futuro o de la futura jefe del principal sindicato no reformista. Sophie Binet, que ha sido... CGT, ya ha sido. Sophie Binet, ha sido la no esperada. Pues entonces... Lo que pasa para nuestros oyentes y telespectadores, a lo mejor no conocen la figura, bueno, porque ni siquiera nosotros... Bueno, pues es un sindicato no reformista, de tradición revolucionaria, pero con un predicamento muy fuerte, tradicional en varios sectores como los trenes, la electricidad, el gas, etcétera. Y es altamente probable que el planteamiento relativamente dialogante del anterior secretario confederal de la CGT no vaya a repetirse, y eso podría abrir una brecha dentro de la unidad sindical, lo que daría pie, paradójicamente, a una posibilidad de negociación. Gabriela. A mí me parece que el presidente Emmanuel Macron se ha encerrado en un callejón sin salida. Él ha dicho: yo no voy a dar pie atrás con esta reforma. Los sindicatos y la opinión pública, hay que decir que 90% de los trabajadores está en contra de esta reforma. Más del 70% de la población francesa está en contra de esta reforma, pese a los actos de violencia que hemos visto. Esto es algo bastante inédito. Lo que no se produjo con los chalecos amarillos, que cuando comenzaron los actos de violencia, la opinión pública se puso en contra de ellos. Esto no ha pasado ahora. Entonces, para mí, una pequeña ventanita de salida para el presidente Emmanuel Macron podría ser el Consejo Constitucional. Que tiene que decir el 14 de abril. Exactamente, que tiene que decir si esta reforma ha seguido, podría usarse de manera política para dejar en un empate el balón en el medio del campo y decir que a lo mejor una parte de esta reforma va a ser rechazada constitucionalmente, y esto le daría la posibilidad a entrar a un diálogo a los sindicatos y al gobierno. Luisa, te doy enseguida la palabra porque querían analizar políticamente este episodio, a quién puede beneficiar o perjudicar, pero antes hemos nombrado ese punto de inflexión en la tensión en las calles cuando llegó con la aplicación del decreto para aprobar la reforma con la que se evitó el voto en la Asamblea Nacional, que en cálculos del gobierno tenía muchos riesgos de perderse aquel voto. Le pregunto, Federico Tarragoni, el uso del decreto es constitucional, ya lo hemos dicho, su legalidad es clara, la legitimidad y la protesta aparecen en escena entonces. ¿Ha sido abusivo este uso del decreto que ha sido lo que ha incendiado las calles? Hay esta posibilidad de utilizar el 49.3, que es un dispositivo jurídico de la Constitución del 58, que, acordámoslo para los que nos están escuchando, era concebido como algo excepcional, para evitar la situación de inestabilidad característica de la Tercera o de la Cuarta República Francesa. Ahora, desde hace, los gobiernos de Macron, esta medida excepcional se ha completamente normalizado. Y ahí también con un pasado cercano, que es el gobierno de François Hollande, que lo ha utilizado también contra por las políticas antiterroristas después de los atentados. Así que hemos llegado a un estado en el que esta medida de excepción se ha completamente banalizado. Lo que está pasando es que las expresiones contestatarias en las calles son consideradas democráticamente ilegítimas por Macron como la expresión de una minoría, aunque fuera la mayoría, porque él sabe perfectamente que la mayoría de los franceses está en contra de esta reforma de las jubilaciones. Bueno, nos vamos acercando al tema, ya ven ustedes que los matices en este tema son fundamentales. Vamos a hablar de la política que deja esta situación, porque mirando el futuro del quinquenio y la agenda de reformas, cuando Macron y Borne, por ejemplo, hablan de ampliar esa mayoría parlamentaria, ¿hacia dónde pueden dirigirse? Es decir, ¿y ahora qué? Los años que le quedan a Macron, ¿ahora cómo pueden...? Porque parece que los republicanos
han fallado en este pacto. Seguramente que fallaron en la administración de esta protesta, de este proyecto. Macron en este momento la única alternativa que tiene o la única opción que tiene es hacer un pacto o una alianza de gobierno con los republicanos. Seguramente no la va a hacer con la extrema derecha, tampoco la va a hacer con la izquierda, que es un grupo de una especie de nebulosa en la que aparentemente el único que dirige las cosas es Jean-Luc Mélenchon, es decir, la extrema izquierda. Es decir, que la única alternativa que le queda, la única opción que yo veo política dentro del Parlamento es el pacto con los republicanos. Pero para eso, efectivamente, los republicanos van a tener que poner orden en sus filas, porque si Macron tuvo que usar el 49.3 fue sencillamente porque los republicanos le habían prometido hasta 2 o 3 horas antes que iban a votar la reforma y a último momento 15 de los diputados republicanos decidieron que no le iban a votar. En consecuencia, no tuvo más remedio, según él, en utilizar el 49.3. ¿Quién va a sacar rédito político de toda esta situación que estamos viviendo ahora? Hoy el diario Liberación lo titula claramente en portada, Jean-Frédéric dice Marine Le Pen. Claro, pero es que yo creo que eso es una opinión compartida por prácticamente toda la opinión, digamos, entre periodistas, especialistas en ciencias políticas. ¿Está manejando bien Marine Le Pen en esta crisis? Lo está haciendo de forma extraordinariamente hábil. Incluso en el debate parlamentario, cuando se discutió la ley de jubilaciones, la izquierda pensó que la forma adecuada de contestar a Macron era convertir al Parlamento en área de manifestación, en realidad, con abucheos, con gritos, con todo tipo de manifestaciones, digamos, que se salían de la dignidad parlamentaria mínima, del respeto al Parlamento como entidad pública fundamental de la democracia representativa, mientras que en silencio y con la sonrisa puesta, los diputados del Frente Nacional estaban viendo cómo la izquierda, digamos, ridiculizaba el Parlamento y cómo el bloque presidencial no era capaz de doblegar y hacer que ese debate saliera adelante como un debate digno. Entonces la extrema derecha estaba a sus anchas viendo lo que estaba ocurriendo y efectivamente, como decía Luisa, la izquierda no tiene ningún tipo de capacidad hoy en día de presentar un programa cohesionado y tiene un problema de liderazgo fundamental porque el único líder es un poco como Ali Khamenei en Irán. Es un tipo que, digamos, es una persona que no es diputado, que no es nada. Y sin embargo es el que mueve los hilos, lo cual demuestra que el carácter democrático de esa izquierda es muy relativo. Claro, porque visto desde fuera la gente se podría preguntar, tiene que ser la izquierda que está en las calles con los sindicatos quien capitalizará todo esto, pero no parece así. Gabriela. Lo que podemos ver de esta estrategia del Frente Nacional, del partido de Marine Le Pen, es que ellos se están preparando para gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Ellos están siguiendo todo el conducto constitucional legal que le ofrece la Constitución y la ley para manifestarse. Es decir, proponen un referendo para que no se adopte esta reforma de jubilaciones, que ellos han tomado palco de estas manifestaciones. Han dicho, nosotros apoyamos a los manifestantes. Sin embargo, nosotros tenemos un rol parlamentario. ¿Qué quiere decir? Se están poniendo en el lugar de que si nos toca gobernar, nosotros no vamos a traer el caos. Nosotros somos el partido del orden. Y hay que tener bien en cuenta de que, por ejemplo, luego de mayo del 68, vino junio del 68. Es decir, luego de este caos y de esta explosión social, los franceses votaron masivamente por el partido del orden. Y esta es la estrategia que está usando Marine Le Pen y su partido. ¿Algo más que apuntar sobre el tema de Le Pen? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo dicen claramente, porque esta misma semana el número 2 del partido se le preguntó por televisión, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Y él lo dijo claramente, dijo, el próximo paso es que el Frente Nacional llegue al poder. Federico Tarragoni, sociólogo de la Universidad París Diderot. Volvamos a la violencia. La confrontación no quiere decir violencia y en el caso de las manifestaciones contra esa reforma se documenta el uso desproporcionado en algunos casos. ¿Cómo analizar ese uso de la fuerza del que hemos hablado antes en la mesa que se
corrigió en buena parte en la última jornada. Hay un historiador francés de la Revolución Francesa, Pierre Cernat, que ha hablado de una tradición propia a la Francia del extremo centro. Es la idea que las ideas centrales, moderadas, deben ser aplicadas de manera casi más radical que las otras posiciones políticas. O sea, el extremo centro lucha contra los extremos a la izquierda y a la derecha, pero es un extremo también. Eso es lo que está pasando con la policía. La policía reprime las manifestaciones de manera anticipada y con un uso de la fuerza que es totalmente ilegítimo. La doctrina, la dicha doctrina francesa de utilización de la fuerza del orden se está degradando completamente, todas las encuestas lo muestran. Hay un gobierno que considera que su proyecto tiene que ser aprobado cuáles que fueran las medidas y que le dice a la policía sean libres de reprimir porque de todas formas ese proyecto tiene que pasar. Últimas conclusiones, que me queda ya muy poquito tiempo sobre lo que hemos escuchado, Jean-Frédéric. Tenemos un sistema político, el de la Quinta República, que está basado en el frentismo y está basado en el carisma, y eso es totalmente contrario a la idea de pacto. Gabriela. Respecto a esta violencia, el presidente y el gobierno apostaron por que esto se pudriera, porque la violencia trajera de nuevo a la población hacia la aprobación del gobierno, y esto no ha dado efecto y es una estrategia que no le ha funcionado al Sujeto, gobierno. verbo y predicado, Luisa, lo siento. Sujeto y predicado, yo creo que el problema acá es efectivamente la falta de tradición, de diálogo y de pacto que existe en esta sociedad francesa en los últimos años. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer muy esclarecedor hablar con ustedes en este momento de tanta tensión aquí en Francia. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Gracias.